Una de las grandes luchas que emprendió la Iglesia evangélica fue la búsqueda de un Estado laico que respetara los derechos civiles de toda la población, sin importar su religión. La libertad religiosa ha siempre sido un tema muy importante para los evangélicos, no solamente en la Argentina, sino en el mundo. La libertad religiosa implica la libertad de conciencia, la libertad de propagación y la libertad de culto. Veamos rápidamente. La libertad de conciencia es poder creer en Dios como, donde y cuando uno quiera, sin restricciones de ningún tipo. La libertad de cultos es la que tenemos para poder hacerlo libremente, reunidos. Y la libertad de propagación es aquella que permite que uno pueda expandir y llevar a otros la creencia que uno mantiene. Las tres constituyen la libertad religiosa y a veces la pérdida de una de esas desvirtúa el concepto total. Hay comunidades evangélicas desde antes de 1810. La prueba de eso es que en 1813, la Asamblea del año 13, frustrada en su construcción de una constitución para el país, sin embargo logra afirmar 3 o 4 elementos. Uno de ellos, que es el que siempre estudiamos, que es la libertad de vientres para combatir la esclavitud. El otro, que pasa mucho más desapercibido, es la tolerancia religiosa, con lo cual reconoce el derecho de las comunidades no católicas a celebrar su culto, en privado y en su lengua nativa, porque mayormente eran constituidas por inmigrantes. Obviamente esa libertad está restringida al haber una iglesia que tiene por constitución un rango distinto, que tiene acuerdos, que es persona pública y que por lo tanto la posibilidad de igualdad está restringida, y en la medida en que no hay igualdad también está restringida la libertad. En distintas cosas, por ejemplo, en el tema del registro de los nacidos por el registro civil y no como actas de bautismo de la Iglesia Católica, es un camino en la libertad religiosa. La posibilidad de que quienes no fueran católicos fueran enterrados en cementerios públicos fue toda una lucha que hoy nos parece hasta absurda, pero fue una lucha por la libertad religiosa. Pero la libertad religiosa entendida como un derecho humano. No estamos luchando para algo para nosotros, estamos luchando para algo para todos por igual, porque es parte de los derechos que hacen a la dignidad humana. Separar la libertad religiosa de los derechos humanos es buscar un privilegio. Nosotros, y esta iglesia en particular, porque aquí se fundó la Asamblea Permanente de Derechos Humanos en el año 1975, siempre hemos entendido que la libertad religiosa es parte de la libertad de conciencia y de todos los otros derechos que hacen a la dignidad de la persona humana. Todos estos temas que hemos mencionado implican también sostener que los principios de la libertad religiosa en el plano político lleven con toda seguridad a lo que es su aplicación en el mundo político, y esto es hablar de separación de Iglesia y Estado. Cuando uno mira en el mundo distintos países, se va a dar cuenta que aquellos que son estados neutros, en donde el Estado no interviene en materia religiosa, son los que mejores perspectivas presentan para un trato igualitario. Porque también tenemos que decir que cuando hablamos de libertad religiosa no es solamente defender los derechos de aquellos que creen, sino también defender los derechos y la libertad de aquellos que no creen. Y un Estado neutro en materia religiosa es el que precisamente mejor lo garantiza. A nosotros nos ha tocado esta pequeña batalla aquí a nivel nacional, pero en verdad esto ha sido característico de las iglesias protestantes y evangélicas en todo el mundo, es parte de nuestro ADN. O sea, no queremos privilegios, no buscamos privilegios, nosotros creemos en la separación entre la iglesia y el Estado, o sea, no queremos absolutamente nada del Estado, pero sí queremos un trato igualitario por todas las implicaciones que sostiene. No siempre la libertad vino en nuestra patria asociada a la igualdad. Lamentablemente, porque la igualdad es un elemento importante donde todas las personas sientan que hay igualdad de responsabilidad. En nuestra nación, fíjate vos que las iglesias evangélicas y aún otras confesiones religiosas hoy
no tienen todavía la posibilidad de tener una personería que los reconozca oficialmente en su calidad de entidades religiosas. Las iglesias y misioneros evangélicos también realizaron un arduo trabajo a favor de los derechos de los pueblos originarios. Alba Montes de Oca fue una de las tantas y tantos misioneros que trabajaron por el reconocimiento de las comunidades originarias. Dios puso en mi corazón el deseo de poder ayudar a los aborígenes tobas que vivían allí. General San Martín es un pueblo especialmente de gente blanca, así se los llamaba a ellos. Los aborígenes estaban olvidados, digamos así, ¿no es cierto? Yo soy obstétrica y había ejercido mi profesión antes de ir allá muchos años, de modo que aproveché con mi profesión para poder conectarme con ellos y empezar a ver cuáles eran los problemas más grandes que ellos tenían. Y me di cuenta que el problema más grande que ellos tenían es que no tenían partida de nacimiento. Es como si ellos no existieran. Así que tomé un ómnibus y me fui a hablar con el director general del registro civil y le presenté el problema, cuál era, y que yo deseaba que los indígenas pudieran ser inscriptos en el registro civil, ¿no es cierto?, que tenían su partida de nacimiento. Estuve casi un año, digamos, yendo y viniendo a 120 kilómetros, tomando el ómnibus y yendo a hablar con el director, hasta que un día ellos, digo yo, cansados de verme a mí ahí, entonces dijeron, bueno, hay una sola solución, de que usted haga el trabajo. Yo le dije, muy bien, yo estoy dispuesta a hacerlo. Entonces hicieron una resolución dándome permiso a mí para tomar el papel de registro civil, me lo firmaron y me dieron todas las actas, todos los documentos, todas las cosas. Ya lo llevé a mi casa y en mi casa puse el registro civil. Allí vinieron todos los tobas y estuve trabajando casi 2 años gratuitamente para el registro civil, y ellos los inscribí, los enrolé, los casé, hasta les di libreta de familia, todo. Gracias a Dios, más o menos unos 3.000 tobas tuvieron ya sus documentos. Empecé a hacer trámites con el gobierno para que poner escuelas en el mismo lugar donde ellos estaban y ofreciendo nosotros las capillas para que ahí en la capilla funcionara la escuela, pero no solo para los tobas, sino también para todos los que vivían alrededor, porque yo quería que haya una verdadera integración. Fueron 12 años de sacrificio, pero fueron 12 años de gozo al ver cómo ellos pudieron cambiar y cómo ahora la misma sociedad le aceptaba y le veía de otra manera. A través de la traducción de la Biblia, también se plasmaron las lenguas ágrafas de algunos pueblos originarios y se trabajó en la alfabetización de sus integrantes. Todas sus historias, sus costumbres, sus enseñanzas, la salud, la comida, toda fue a través de la oralidad. La escritura aparece mucho después y recientemente, incluso con la Biblia, llega a focalizarse y a completarse el alfabeto. Los traductores, estos que están aquí, contribuyeron a formar el alfabeto que hoy tenemos y que hoy se usan en las escuelas interculturales bilingües de esta zona del Chaco. La importancia que podemos tener una Biblia toba es recuperar la lengua autóctona. Tener una Biblia propia es como una recuperación de una raíz fundamental de ser un pueblo. Al ser pues un pueblo debe tener su propio idioma, sabiendo de que un pueblo cautivo pierde su tierra, pierde su lengua, pierde su religión, pierde su razón de ser. Y como el pueblo indígena ha sido muy perseguido, muy sufrido por la imposición de los españoles y después el gobierno argentino, y como que el pueblo indígena estaba muy cansado de la persecución, entonces escucha de que existe un Dios de amor, fue muy atraído porque piensa de que ahí puede encontrar la paz y el descanso. Entonces tener una Biblia ahora toba implica de que es un paso de una recuperación de la dignidad como pueblo.
Contento por haber concretado el sueño que teníamos para tener nuestra lengua escrita en la Biblia, y no solamente la alegría para mí, sino para todo el pueblo y para todos los hermanos que están llevando adelante las iglesias, y también agradecer a todos que colaboraron, los que no son indígenas, pero tuvieron también el interés de apoyar este proyecto, y gracias a Dios por eso. Es una pérdida enorme para la humanidad entera si los tobas empiezan a no hablar toba, porque hay esas cosas que tienen que ver con la cultura ancestrales que no se pueden transmitir de otra manera que no sea con su propia lengua. Y de esta manera ellos descubren por sí mismos cuál es su misión aquí en la tierra. Como iglesia toba, cuál es su tarea dentro de la comunidad. No es algo impuesto, algo que viene de arriba, ni algo enlatado, sino que algo autogestionado a partir de su propia experiencia de la lectura y de la vivencia cotidiana. En la década del 70, algunos sectores evangélicos tuvieron una posición comprometida en defensa de los derechos humanos. El mensaje evangélico es un mensaje del valor de la dignidad de toda la creación y del valor de la vida humana, aún antes que se universalizara la expresión derechos humanos, como ocurre principalmente después de la Segunda Guerra Mundial, aunque obviamente la historia de los derechos humanos es muy anterior. Sin duda, diciembre de 1975, en este lugar donde yo estoy parado ahora, se inauguró por primera vez la Asamblea Permanente de Derechos Humanos y consagró en su Consejo de Presidencia al obispo Carlos Gattinoni y al pastor José Miguel Bonino de la Iglesia Metodista, junto con miembros representativos de la comunidad judaica, de algunas entidades políticas y también sectores de la Iglesia Católica. Las iglesias evangélicas, no solas ni todas, pero sí tuvieron un papel significativo. No es casualidad que, recuperada la democracia, el presidente Raúl Alfonsín en ese momento nombrara al obispo metodista Carlos Gattinoni como uno de los miembros de la CONADEP. En las últimas décadas, diferentes iglesias y organizaciones evangélicas realizaron un trabajo social intenso. Nosotros creemos como cristianos evangélicos que la transformación que provoca Jesús no es solamente individual, sino también de todos los ámbitos donde estamos. Como cristianos evangélicos no vivimos colgados de una nube, sino que estamos en una sociedad donde hay problemas, donde pasan cosas, y creemos que parte del cambio que nosotros tenemos, que empieza en nuestro interior, se debe reflejar en quienes tenemos alrededor también. Hay iglesias que han hecho huertas comunitarias, hay iglesias que tienen comedores, hay iglesias que han hecho lo que llamaron en un momento brigadas de amor en acción, que eran grupos de jóvenes que iban a algún lugar donde había habido algún desastre natural o alguna necesidad específica, donando una semana de su tiempo para construir algo, para pintar algo, para rearmar algo que se había caído. Ha habido grupos que han trabajado en adicciones, hay grupos que trabajan en cárceles, hay personas individuales que hacen voluntariado, hay personas que hacen acompañamiento en capellanías, hay iglesias que tienen servicios de acompañamiento a inmigrantes, por ejemplo, ahora que tenemos grandes olas de inmigración, aquí también en Argentina. Así que, bueno, la tarea ha sido muy diversa, muy variada, muy rica y con mucha llegada. Hace más de 40 años las iglesias empezaron su labor sabiendo que había algo que resolver y que era en ese momento prácticamente imposible acceder a un tratamiento. De esta forma, interpretando esa necesidad, se reunieron aquellos primeros hombres, uno de ellos se llamó el pastor Novelli, que incluso hoy hay una placa recordándolo allí en Cedronar. Desde aquel tiempo hasta acá empezamos a trabajar no solo lo que es la rehabilitación de chicos con problemas, sino todo lo que es capacitación de operadores socioterapeutas y la posibilidad de trabajar con prevención en las ONG y en los establecimientos educativos. La fe hoy sigue moviendo montañas, como dice la Biblia. Nosotros tenemos un alto índice de porcentaje de personas que se rehabilitan luego de 2 años de tratamiento. Estamos teniendo más de un 30, un 40% de chicos que se rehabilitan en nuestros programas.
que difiere en gran manera a lo que ofrecen otras ONG o el mismo Estado. Esto significa que la fe, o sea, no solo la fe, sino comprender al hombre como un ser tripartito, espíritu, alma y cuerpo, es lo que demanda cualquier individuo. Tal vez lo que ha ocurrido es que solamente se aboque la sociedad a trabajar desde la parte psíquica o física, pero se olvidaban de la parte espiritual. Y bueno, esto que hoy nosotros sabemos que ha traído éxito es lo que estamos proclamando por distintas regiones del país para que podamos entre todos frenar este flagelo y bueno, hacer que la Argentina por lo menos deje de consumir tanta droga como hoy lo vemos en cualquier esquina de cualquier barrio. El programa Vida es una red que trabajamos como ONG, una organización no gubernamental, como asociación sin fines de lucro, una asociación civil, y trabajamos para la prevención, la rehabilitación y la capacitación en todo lo que es adicciones a drogas legales y drogas ilegales. Trabajamos interdenominacionalmente, no con una sola organización, y trabajamos para toda la sociedad sin diferenciaciones ni sociales, ni culturales, ni religiosas. Trabajamos como red actualmente con un alcance nacional, articulando alrededor de 160 bases actualmente en todo el país en programas que son de prevención, de rehabilitación o de capacitación en adicciones. Uno en la vida tiene una vocación, podríamos decirlo, tiene un llamado, nosotros le llamamos un llamado de parte de Dios, que nos moviliza hacia personas que están con sufrimiento, con necesidad, con dolor, con alguna situación, en este caso de adicción, en la cual sentimos una movilización para ayudarlos, para colaborarlos, para restaurarlos, en un proceso que a veces es corto o a veces es prolongado. A la edad de 15 años yo comencé a drogarme. Una vida normal hasta mi adolescencia, en el momento que mis padres se separan, y ahí emprendí caminos equivocados. Estábamos en una situación muy triste porque teníamos el problema de la droga y nos ocurría que estábamos desesperados porque no podíamos salir de esa situación, ¿no? Estábamos en el medio de mentiras, de situaciones que en realidad no era la que queríamos, ¿no? Pero no podíamos salir. Me encontré en un momento de mi vida que estaba solo, si bien estaba rodeado de gente, tenía plata, tenía todo, pero sentía algo que me faltaba. Empecé con consumo de alcohol. Primero empezó como una diversión, hasta que luego se tornó en un problema. No me podía ni controlar yo. Vivía para drogarme. Me despertaba, me drogaba, luego desayunaba y ya de ahí me iba a la calle. Quedé en la calle. Entonces, bueno, ahí es cuando dijimos, bueno, o buscamos ayuda o, bueno, no va más esta relación. Pude pedir ayuda a un familiar mío, a mi prima. Recurrí a pedirle ayuda a mi mamá y ella me comentó del programa Josué, que era un centro de rehabilitación. Yo en ese momento le dije que si esa era la ayuda de ella, yo necesitaba que me ayude. Y a través de mi prima, que conocemos una vecina que es cristiana, llegué al programa. Una cuñada que pertenece a Catedral de la Fe nos había hablado de este lugar y decidimos venir al programa a probar. Yo de la palabra no sabía nada. La historia de mi fe fue desde chiquito, desde que nací. Yo he crecido en iglesia, mi mamá en el camino, todo, pero yo vivía una situación en mi casa y en la iglesia vivía otra. A mí me hablabas de Dios y te iba a tomar el pelo, era una falta de respeto hacia el Señor Jesús. Y yo no quería saber nada de Dios. Porque en realidad no creíamos en Dios. Lo tomaba como algo que no existía. Hasta que comencé en Josué y me dijeron qué era lo que era verdaderamente el camino de la fe. Lo que el programa Josué hizo fue poder ayudarnos a poder dar ese paso de fe, digamos, que nunca habíamos tenido. Y que la fe era amor, ¿no? El sacrificio que hizo Dios fue de amor. Comencé el programa Josué, ahí encontré a Luis, a Roxana, a todos los operadores que están atrás de ese programa. Uno en el programa tiene los pastores que son nuestros guías. Que ellos nos fueron ayudando, no solo a mí, sino a mi familia. Nos van guiando en el camino y nos van dando pasos a seguir, ¿no? Como por ejemplo empezar a tener una relación con Dios. Te dice una relación con Dios, uno la va teniendo a través de la lectura de la palabra,
de comenzar a orar, a pedirle como te sale lo que vos querés cambiar de tu vida. Y hoy no solo que nuestra familia fue restaurada, sino que somos profesores del hoste, somos operadores terapeutas, cumplimos una función más allá. Hoy en día nuestro llamado quizá es ayudar a otras personas que se encuentran con la misma problemática que nosotros. Ayudar a esta gente que está en la misma situación que yo he estado. Hoy en día la droga es lo más común, el alcohol está muy inculcado en la sociedad. Escuchamos a muchos jóvenes que la están pasando muy mal. Lo que le puedo decir de mi perspectiva de vida, que no sirve de nada porque te lleva a vivir aislado, equivocado, a hacer cosas que no tenés que hacer y a autodestruirte sobre todas las cosas. Poder brindarle una ayuda, de transmitirle que sí se puede salir adelante. Eso que nos dieron a nosotros estamos intentando devolverlo en esta forma. Sabemos que Dios va a hacer algo en sus vidas y van a ser restaurados. El camino de seguir a Dios es esperanzador para todos. Es una puerta abierta a poder descubrir algo nuevo. En el futuro tengo grandes planes. Poder formar una familia, poder seguir en el camino ayudando personas y bueno, seguir en el camino de Jesús, que es nuestro Señor y Salvador. Con Jesús no vuelvo atrás. Es algo que pasó en mi vida, que yo sentí, que yo viví. No quiero volver atrás, a estar en donde estaba, en el camino de la perdición. Yo prácticamente podría haber estado muerto, no podría estar hablando con ustedes hoy. Y gracias a Dios Él me dio una nueva oportunidad. Yo me quería quitar la vida y estaba en un rincón de una habitación prendiendo un cigarrillo a una estampita de uno de esos santos que es muy común hoy en día. Y vino una persona y me dijo, Alberto, no hagas eso. Por eso vos estás acá. Así como está, cierre sus ojos un momento. Padre, queremos orar por la vida de Omar, por su esposa, por sus hijos. Y Jesús para mí es todo. Es mi amigo, es mi padre, es mi compañero. En los momentos más difíciles que yo pensé que no había más oportunidad para mi vida, Jesús entró en mi corazón y me cambió. Y hoy lo que Jesús hizo en mi vida, yo no tengo otra vida fuera de Jesús. No veo otra vida con mis hijos, con mi esposa fuera de Jesús. No tengo nada más. Si no tengo a Jesús, no tengo nada. Declaramos victoria sobre la vida de nuestro hermano y te pedimos que le des fuerza suficiente para resistir esta prueba y pasar y poder decir que con Cristo todo lo podemos. Y mi sueño es poder salir antes que mi hija cumpla 15 años, que falta 7 meses. Y poder trabajar, ser un hombre honesto. Sé que no podemos remediar lo que uno hizo mal, pero sí poder aportar a la sociedad con mi cambio, con mi vida y con una manera correcta de vivir como me enseña el Señor. Y mi sueño, ser feliz, estar con mi esposa, mis hijos, poder mostrar a la gente que Cristo puede cambiarte. Muchos vienen por diferentes motivos, de manera directa o de manera indirecta, como por ósmosis diría. Al estar en un ambiente que contiene, te enseña y habla del amor de Jesucristo, no solamente como una tarea de rehabilitación, tarea de asistencia y tratamiento, que sí lo es, sino como una regeneración de la persona. Salir con un corazón nuevo, con la firme intención de hacer el bien. Para la seguridad están las autoridades y la Iglesia tiene que ir con el brazo extendido y la mano abierta para rescatar con amor y no usar un sistema semejante que por el deber de Estado tiene que ejercer control y seguridad, ¿no? Pero que no es el rol de la Iglesia. Es interesante por ahí ver cómo llega la Iglesia al interno de distintas formas, de distintas maneras, cansado por ahí de renegar o ya de entrada nomás, un chico de 18 años ya va porque ya le dijeron que vaya a un pabellón cristiano y de a poquito la fe los va convirtiendo puede que haya también casos de que se esconden detrás de la fe o de la Biblia y evitan problemas que son por ahí más graves dentro de una cárcel. Pero en definitiva si por mí fuera que todas las cárceles sean evangelistas, como para no tener problemas de convivencia graves o de violencia más que nada. En 1890 viene el Ejército de Salvación. Uno de los primeros imágenes que tenemos del Ejército de Salvación es William Booth por las calles de Londres, viendo a las personas que vivían allí, aún en las inclemencias del invierno, decidió hacer algo por ellos. Y ahí surge
de a poco la obra social del Ejército de Salvación. Creo que la mayoría de la gente conoce el trabajo del Ejército de Salvación a través de sus hogares, de los trabajos con gente de la calle, sus tiendas de reciclado para juntar fondos para volver a invertir en ese trabajo social que hacen. El hogar hace más de 20 años que está funcionando. La misión del hogar es ayudar a las señoras que puedan autovalerse por sí mismas, que puedan reintegrarse a la sociedad también. Y también el hogar le brinda lo que es la parte de la fe, ¿no? Se le puede estar enseñando lo que es la Biblia, lo que es la fe en Dios, para que puedan autovalerse por ellas mismas y poder salir adelante en todo lo que hagan, ¿no? Los valores que nosotros le estamos dando acá a la señora es el desayuno, la cena, un lugar para descansar, valorarla como persona. Se les enseña lo que es Dios y lo que Dios puede cambiar en sus vidas, pero se respeta sus creencias y su religión. Ellas tienen la opción de poder participar en las reuniones o no. Y yo pensé que venía a un cuartel del ejército. Cuando llegué me recibe una mayora que estaba a cargo en ese momento, la mayora Gauchat, con su uniforme, y realmente después fui entendiendo que realmente estaba en un lugar que tienen una religión, que ellos tienen su propia idiosincrasia, y bueno, fui entendiendo, pero a nosotros nadie nos obligó a decir, ustedes tienen que venir a las reuniones, vamos por propia voluntad a las que queremos. Habría que tener una forma de divulgar un poquito más que existen estos lugares, porque aquí han venido chicas que estuvieron durmiendo a lo mejor 8 días en la terminal de retiro que te corren, en los hospitales que te corren de la guardia, porque nadie sabe que a lo mejor vinieron del interior y quedaron sin dinero. A veces se vienen con algún muchacho que después ya no va más y no tienen cómo regresar, o en el caso de una compañera que yo siempre la destaco porque ella, 20 años de violencia familiar, con 2 hijos, cuando sus hijos crecen, con un departamento del cual era dueño su marido, dice, ¿a dónde me voy? No tengo. Trabajaba por hora, juntó dinero, supo de este lugar y vino a nuestra habitación. Después el gobierno la ayudó y la contuvo y todavía está acá, llegó casi conmigo y encontró una forma de salir en la vida, que es lo mismo que le puede estar pasando a millones de mujeres. No sé si tendrá lugar el hogar, pero es algo que se tiene que considerar. Me adapté muy rápido, porque después de pasar tantos problemas, acá me sentí como en mi casa y me siento en mi casa, como si fuera mis compañeras, mi familia. Me gusta el lugar, es mi lugar para volver. Mi deseo es poder salir, poder volver a ser una persona con su trabajo, su casa, tener su plantita, su perrito, lo que quiere una persona normal. La tarea del hogar consiste en asistir, atender y contener a niños, niñas y adolescentes con derechos vulnerados. El Hogar El Alba se fundó en el año 1925, hace 92 años. En este momento en el hogar contamos con 50 niños. El hogar se caracteriza por permitir el ingreso de grupos de hermanos. Hay 4 pequeños hogares convivenciales. En cada pequeño hogar hay alrededor de 12 niños y viven juntos los hermanitos. No se separan por sexo ni por edad, sino que tratamos que puedan estar lo más cerquita posible los que son hermanos. Es muy importante transmitir el amor que Dios puso en mi vida, lo que Dios pudo hacer en mí, que yo pueda volcarlo a otros. Entiendo que es fundamental pensar en el otro, entiendo que hay mucha gente que sufre y que no la pasa bien y me parece que es buenísimo poder estar cerca de esa gente. Cuando hay un impacto de la vida de Dios en tu propia vida, tus ejes cambian, no viniéndonos místicos ni fanáticos religiosos. Hay principios en la palabra de Dios, que son fascinantes para reacomodar la vida. Nosotros tratamos de trabajar un evangelio como el de Jesús.
de vendar las heridas, de darle de comer al que tiene hambre, de poner un par de zapatos al que anda descalzo, de poder llevarlo al médico, al psicólogo. Nosotros creemos en las herramientas profesionales totalmente, pero creemos en la integralidad. El hombre es cuerpo, alma y espíritu. Y entonces tratamos de poner todos los actores para que el hombre esté completo, la persona esté completa y feliz, ¿no?